siglo XX y XXI. Me parece que sí. Gracias. Si no mal recuerdo, creo que nos quedamos ya en esta última parte, en donde estuvimos hablando de, pues, el carácter de sujetos que adquieren los niños principalmente en estos siglos, que ya tienen, pues, un reconocimiento muy distinto, se les dota de derechos, y todo esto ha favorecido muchísimo su condición y por ende ha impactado en su calidad de vida, en su supervivencia y desarrollo. Ok, creo que sí ya habíamos revisado hasta acá, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, sí, maestra. Ok, muy bien. Bueno, entonces, justamente con eso terminaríamos como esta parte introductoria sobre qué es el desarrollo humano y la importancia del periodo infantil en el desarrollo humano, en términos biológicos, psicológicos y sociales. Y bueno, ahora vamos a comenzar a abordar algunos paradigmas, algunas propuestas teóricas para el estudio del desarrollo humano. Pero pues antes de comenzar tenemos que ponernos de acuerdo sobre algunos pendientes que tenemos. Bueno, primero que nada, quedamos que esta presentación ya está en el campus virtual, ya la pueden disponer de ella para repasar. Ok. Ahora, tenemos pendiente lo de los equipos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre un trabajo en donde íbamos a requerir sujetos de estudio? Sí. Ok. Sí. ¿Qué han platicado al respecto? ¿Entre nosotros o de Sí. familia? Bueno, entre ustedes y también si es que ya han tenido por ahí algún prospecto que nos pueda apoyar. Pues yo tengo un sobrino de 4 años y bueno, creo que podría ser un prospecto. Perfecto. Ok, déjame anotar. Erika Talía, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, mis sobrinas son cuatas y tienen 1 año 3 meses. Ok. Bueno, déjame ver si podemos como ajustar el ejercicio para esta edad, porque más que nada solicitamos un niño de 5 meses, de 5 a 8 meses, pero igual podemos ajustarnos. Ok, bien, ¿alguien de casualidad logró contactar a alguna persona que tuviera un bebecito de 0 a 4 meses? Yo probablemente pueda. Unos amigos acaban de tener su bebé. Ah, ok. Muy bien, perfecto. Entonces, a ver, lo vamos a anotar. ¿Alguien más que de casualidad tenga algún conocido con un bebé de entre 5 a 8 meses? ¿No? Ok. Bueno, entonces, ¿les parece bien si por lo pronto tomamos ya como una posibilidad la propuesta de Erika, la de Diana y la de Héctor? Bien. Perfecto. Entonces, pues digo, ya para irle avanzando, porque sí se nos está yendo el tiempo como agua. Mi intención era que ya para la siguiente semana tuviéramos un examen, pero sí nos falta información todavía por ver y sí me interesa primero que lo revisemos bien antes de evaluarles. Entonces, en ese sentido, si tomamos estas 3 propuestas,
vamos a armar 3 equipos. Si quieren, la próxima semana, que ya nos toca presencial, ya lo platicamos más en forma y formamos los equipos. De acuerdo, doctora. Está bien. Ok, perfecto. Entonces así quedamos. Y también la próxima semana, pues ya les explico qué es lo que se tiene que trabajar con cada uno. De entrada, por ejemplo, el equipo 1 sería pues quienes trabajen con el bebé recién nacido. Y el primer parcial pues también va a contener preguntas sobre este trabajo. Como les había dicho, la intención es que el equipo haga pues los ejercicios correspondientes para comprobar algunos indicadores del desarrollo cognitivo en estos niños. Tienen que exponer los resultados, mostrar las evidencias ante el grupo y yo haré un examen diseñado para hacerles preguntas al resto del grupo sobre la exposición de los compañeros. Entonces, primero que nada, pues va a ser la exposición de estos resultados y el examen va a ser después de ello. Por lo cual, calculo más o menos, déjenme ver el calendario. Si la próxima semana nos toca presencial, es 16 de febrero. Y bueno, vamos a tener clase. Yo creo que ese día también ya terminamos como temas. Si se puede, a ver, tentativamente, para el, de ser posible, 2 de marzo. La entrega y la exposición del equipo 1 como fecha tentativa. Sí, para que lo vayan considerando. Y pues ya de ser posible, la siguiente semana yo ya les dé pues instrucciones de qué hacer para que trabajen el asunto. Obviamente la fecha es tentativa, si no alcanzamos a cumplir los objetivos a tiempo, pues lo recorremos para el 9 de marzo. De acuerdo, maestra. Ok, gracias. Y bueno, después de eso seguiría el equipo de, si se queda la propuesta de Diana Laura, ellos serían el equipo 2 con el niño de 1 año 3 meses. Y pues para ustedes sería yo creo también por ahí del 16, entre el 9 y 16 de marzo yo creo también, para irle avanzando. Y el niño de 4 años, ese sí va a ser yo creo que hasta abril. La primera bueno, sí, la primera semana de abril antes de vacaciones. De acuerdo. Muy bien, bueno, pues así quedamos entonces. ¿Y los equipos serían como aleatorios o nosotros los escogeríamos? ¿Cómo ven? ¿Quieren que yo los forme o ustedes se quieren organizar? Yo creo que nos organizamos. ¿Sí? Ok. Según yo creo son 20. Por lo pronto, pues procuren que, bueno, si ahorita solo están 19 presentes, en lo que encontramos a la otra persona, es que ahorita no recuerdo y no puedo abrir el campus virtual porque mi internet está bien chafa. Y bueno, por lo pronto les recomiendo que traten de armar los equipos así más o menos equitativos. ¿Cuántos tocarían más o menos? Como si son 19, 2 equipos de 6 y uno de 7, ¿verdad?
Sí, creo que así quedaría. Y Muy bien. Bueno, por lo pronto así lo organizamos y ya esta persona que falta, pues ya después la integramos en algún equipo. Entonces, vayan platicándolo para armar 2 equipos de 6 y uno de 7. Ok. De acuerdo. Ahora, en cuanto al horario, yo creo que sí sería importante que aprovechemos que ya nos vamos a ver para, pues, aprovechar el tiempo. Entonces, a partir de ahora, las clases van a empezar a las 2 de la tarde. sí, maestra. De acuerdo. ¿Sí? Tanto virtuales como presenciales, porque para que ya nos acostumbremos y ya ahora sí quede fijo de esa manera de aquí en adelante. Sí, está bien. Ujú. Obviamente con la posibilidad de que, dado que son 3 horas, pues hagamos por ahí un break o terminemos la clase unos minutos antes de las 5. Sí, está bien. Ok. De acuerdo. Bueno, ahora, hoy vamos a platicar un tanto sobre la tarea que les dejé del análisis de los casos. Y sí, pues esa era la intención de acuerdo a lo que se comunicó de dirección, pero ¿cómo andan ustedes? Digo, entiendo por ahorita que lo pregunta la compañera, entiendo que a lo mejor algunos son foráneos y se les complica, pero díganme, ¿cómo está la cosa? Ujú. Ah, ok, tienes toda la razón, qué bueno que me recordaste. Yo solo ahorita tenía en mente que vamos a regresar y creo que me entusiasmé demasiado, pero sí, más bien es bajo el esquema del semáforo naranja. Entonces, déjenme checar ese tema en cuanto al espacio del aula y los que somos, porque pues sí somos bastantitos, y ya vemos cómo nos organizamos. Ujú. Espero avisarles. A ver, ¿cuándo consideran ustedes que es prudente que yo les avise? Así a más tardar. ¿Qué día les puedo avisar para ver cómo nos vamos a reunir el próximo miércoles? Pues mínimo, no sé. Bueno, es que yo creo que depende mucho de los que no vivan aquí en Querétaro. No sé ellos qué opinen. Ok. Mm, a ver, levanten la mano quién es foráneo y no va a poder asistir a ninguna otra clase ese día. Ok, bien. Sí, no se preocupen, entiendo perfectamente porque esto es un relajo de cómo nos organizamos. Yo ando en las mismas, ya saben. Hay días que tengo que ir a CU, otros días tengo que ir a Juriquilla, así me traen. Y pues a veces los horarios entre actividad presencial y virtual se cruzan y es un problemón. Entonces, no se preocupen, el punto acá es que acordemos una opción que nos beneficie a todos y que estemos pues de la mejor manera todos.
Entonces, por ejemplo, ¿consideran prudente si a más tardar el domingo les aviso sobre la dinámica del miércoles? Sí, maestra, no hay problema. Sí, maestra, está Estoy de bien. acuerdo. Ok, perfecto. Entonces así quedamos. Les estaría avisando al grupo de WhatsApp. Bien. Listo. Bueno, no sé si tengamos algún otro pendiente que se me esté pasando, tengan alguna otra pregunta. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, pues a partir de hoy abordaremos este otro tema que consiste, bueno, en revisar algunas de las propuestas teóricas para el estudio del desarrollo humano, principalmente en esta área psicológica. Ahorita nos vamos a enfocar en esta área de las 3 esferas del desarrollo. Y bueno, también revisaremos un poquito sobre la propuesta de psicogenética de Jean Piaget, que bueno, esa teoría sí articula de alguna manera aspectos psicológico y biológico. Pero pues bueno, sí nos vamos a centrar por lo pronto un poquito más en el área psicológica. Entonces, bueno, ¿desde qué posiciones teóricas estudiaremos el desarrollo humano para la materia, no? De entrada, bueno, quisiera definirles lo que es el paradigma, más o menos, ¿qué es un paradigma? Bueno, primero quiero preguntarles, ¿qué han escuchado sobre los paradigmas? ¿Qué es un paradigma? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, yo recuerdo que una vez en un grupo de liderazgo que estaba en la prepa secundaria, lo manejaban como el paradigma era la manera de cada persona de ver como las circunstancias o el mundo, por así decirlo. Ok, y bueno, especifico un poquito más mi pregunta. La noción de paradigma para las ciencias. Como una especie de molde, modelo de cómo deben de ser las cosas. Ujú. Como un ejemplo, ¿no? De cómo se deberían seguir las cosas. Ok, sí, una teoría también dijeron por acá, ¿verdad? Muy bien. Ok, perfecto. Sí, miren, un paradigma en cuanto a ciencia, podemos decir que es una propuesta teórica que explica algún fenómeno o puede servirnos para abordar alguna problemática, dar una explicación. Por ejemplo, cuando se dice esta teoría de que la Tierra es redonda, el planeta Tierra es redondo, o cuando se propuso esta teoría de la gravedad, todos esos son paradigmas, son propuestas teóricas que explican algún fenómeno o a una gran interrogante, perdón, de la ciencia o de la humanidad. Y se le dice paradigma porque es una teoría que no está acabada al 100%, o sea, no es una verdad absoluta, es algo que está en constante transformación o construcción y que es vigente de acuerdo y en relación pues a el avance científico que se encuentre en esa época. Los paradigmas son un ciclo de cambio, ¿no? O sea, una teoría es vigente hasta cierto punto y puede ese paradigma entrar en crisis cuando el avance científico nos demuestra que esa teoría ya no es suficiente para explicar ciertas cosas y entonces ahora surge un nuevo paradigma que se apoya del anterior o que en ocasiones lo destituye completamente
y vuelve a empezar el ciclo. Entonces, básicamente los paradigmas son teorías que son propuestas teóricas para explicar algún fenómeno o dar respuesta a una gran interrogante de carácter científico principalmente. Y decíamos, es diferente a los dogmas porque un dogma está planteado como una verdad absoluta, una verdad que pues no, que siempre es vigente, siempre va a ser vigente, nunca va a entrar en crisis ni tampoco otra la va a sustituir, como por ejemplo las creencias religiosas, la creencia por ejemplo del cristianismo, la religión cristiana, católica, son dogmas, son verdades absolutas, están planteadas pues así como verdades absolutas, y sí hay más religiones con otra perspectiva, pero eso no significa que la nueva religión echa por debajo a la anterior. O sea, todas están planteadas de manera dogmática. No sé si me di a entender. Sí, maestra. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, hoy vamos a revisar algunos paradigmas, algunas propuestas teóricas de varios autores, sobre todo en términos de psicología, ¿sí? Bueno, que analizan, que aportan una propuesta para entender esta esfera del desarrollo humano. Ya veíamos justamente en clases anteriores que el desarrollo humano es el resultado de un proceso complejo que implica funciones psicológicas, sociales, económicas, demográficas, políticas, ambientales y culturales. Todo lo que rodea al ser humano va a tener implicaciones, va a tener efectos en nuestro crecimiento, en nuestra forma de ver el mundo, en la forma en que nos vinculamos con el otro y también en la manera en que nos relacionamos con el medio natural, ¿no? Con la naturaleza, los recursos, etcétera, etcétera. Y ya comentábamos también, el ser humano es muy complejo y es por ello que para poder estudiarlo es importante abordarlo desde diferentes fragmentos, ¿no? Igual si hay chance, después hablamos de la propuesta holística del estudio del desarrollo humano. Entonces, estudiar al ser humano pues es una complejidad y tenemos que abordarlo desde diferentes paradigmas. Ya comentábamos también en clases anteriores con la importancia del estudio y la comprensión del periodo infantil como la base que adquirimos en nuestros primeros años de vida repercute en la edad adulta y marca el punto de partida para generaciones siguientes. Es bien importante que le apostemos al cuidado de la infancia y procurar que un ser humano en estos primeros años de vida tenga todo lo que se pueda, ¿no? Lo mejor de lo mejor, para así garantizar su éxito, su supervivencia, garantizar que sea un ser humano pues bastante bien desarrollado en las tres esferas y que a su vez eso le permita pues dejar algo a las generaciones siguientes y en consecuencia esto va a favorecer muchísimo pues a la especie en general. Entonces vemos cómo en esta primera etapa, la primera infancia, es importantísimo procurar pues la maduración de los aspectos del desarrollo fisiológico, los aspectos físicos, la maduración de aspectos cognitivos como lo es la motricidad fina, la motricidad gruesa y la maduración de aspectos socioafectivos. Básicamente pues todo eso es importante, ¿no? Cómo procuramos que un niño en desarrollo esté bien alimentado, que esté bien cuidado, que se le procure una prevención de enfermedades, que siempre esté como en esta constante valoración y que pueda desarrollar lenguaje, habilidades de comunicación, el control de su propio cuerpo con este tema de la motricidad y la maduración de aspectos socioafectivos, como hablábamos un poco hace como 15 días,
de que cómo es importante que un ser humano identifique sus emociones, las pueda comunicar y que también podamos manejar el estrés, la ansiedad y manejar las adversidades. Toda esa maduración, pues la base de esto está desde la infancia. Entonces, es un periodo muy delicado, muy importante de la vida y debe de tener esa importancia que merece. Bien, bueno, uno de los paradigmas que vamos a revisar por ahora y nada más por encimita, porque bueno, obviamente la teoría psicoanalítica propuesta por Sigmund Freud pues es una teoría muy amplia, cuyo estudio pues amerita demasiadas horas de estudio y lectura, ¿no? Freud, bueno, para proponer esta teoría, pues desarrolló múltiples investigaciones y el resultado de todas ellas pues son sus obras completas, que al menos son, si no mal recuerdo, creo que 22 tomos. Y todo esto surgió a raíz de que en su momento Sigmund Freud, bueno, los paradigmas que existían en su época para explicar algunos fenómenos, algunas enfermedades o el abordaje de ciertos aspectos clínicos, pues esos paradigmas del momento no eran suficientes para Freud, ¿no? Él, Sigmund Freud, era médico neurólogo. Él se formó como médico, esa es su formación base. Y en ese entonces el paradigma propuesto desde la neurología no le permitía explicar algunos otros fenómenos psicológicos, ¿no? Es decir, en aquel entonces predominaba pues la idea de que toda propuesta teórica tenía que estar fundamentada en aspectos cuantificables, medibles y cuantificables. Y todo estaba vinculado a el cuerpo humano y lo fisiológico. Entonces, ¿qué pasaba con todos aquellos fenómenos que eran provocados por la mente? No había mayor investigación, no había mucho registro. La explicación sobre la mente versaba meramente pues en términos fisiológicos, ¿no? Del esquema de cómo está estructurado el cerebro, términos fisiológicos, cómo funcionan las neuronas, las conexiones neuronales, qué efectos tiene esto en el cuerpo, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, Freud se topó con muchos casos clínicos en su trabajo en consultorio particular y en hospitales, que pues en realidad ponían en jaque a todo el conocimiento médico que él tenía sobre ese entonces. Los primeros casos que pusieron en jaque pues sus propios paradigmas desde la neurología eran los casos de histeria, bueno, finales del siglo XIX, recién todavía en el marco de la época victoriana. La histeria se convirtió en un fenómeno muy como relevante, en donde había personas, bueno, para contextualizarles un tanto, la histeria era, se le definía a un padecimiento psicosomático. Ya lo escribí ahí en el chat. Es decir, llegaban pacientes a hospitales, a consultorios médicos, en donde, bueno, regularmente eran mujeres. Estas pacientes llegaban con algún padecimiento físico aparentemente, ¿no? Una paraplegia, ceguera momentánea, pérdida de sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Y entre los síntomas más extraños, había gente que perdía la capacidad de habla, o sea, de repente ya no podían decir una sola palabra, perdían la sensibilidad de las piernas y no podían caminar, como si se quedaran paralíticas así de la noche a la mañana. Entonces,
Otra cosa, dolores sin explicación alguna, ¿no? Como dolores corporales que no tenían una base fisiológica. Entonces todo eso era bastante extraño para la época, no había mucha información para poder explicar esto, y debido a que la mayoría de los casos, al menos yo creo que un 95% de los casos, eran mujeres, entonces se atribuyó a que también la causa, la etiología de esta enfermedad derivaba del sexo, el sexo femenino. Y como todo lo vinculaban a una parte del cuerpo, se empezó a determinar que esta enfermedad estaba vinculada a un órgano femenino, en este caso decían el útero. Entonces la palabra histeria tiene su raíz etimológica de la palabra útero. Etimológicamente comparten la misma raíz, la misma raíz etimológica, útero e histeria. Entonces empezaron a proponer que a lo mejor si trataban o estudiaban esa parte del cuerpo, ese órgano, que se podía resolver el problema. Bueno, con varios experimentos se dieron cuenta de que no. Entonces, Freud se vio en la necesidad de ir elaborando sus propias teorías, sus propias investigaciones, para lo cual, bueno, trabajó con un médico que se llamaba Joseph Breuer, que también tenía pacientes similares. Después viajó a Francia con otro médico neurólogo llamado Jean-Martin Charcot, también en el Hospital de la Salpêtrière, y todo eso dio pauta a que fueran descubriendo, pues, que esto se le llamaba padecimiento psicosomático, que esa conexión mente-cuerpo podía tener repercusiones en enfermedades. O sea, la mente podía enfermar el cuerpo. Entonces, de ahí derivaron un montón de padecimientos más, fobias, obsesiones, etcétera. Y entonces de ahí surgió la teoría psicoanalítica, porque todas sus investigaciones, los resultados que él encontró, pues no cabían en ninguna categoría médica, científica de la época. Entonces toda la comunidad de médicos de alguna manera rechazan estas teorías. Freud se dedica pues a elaborar como su propio gremio y poco a poco fue adquiriendo pues seguidores. La teoría tomó mucha popularidad, se implementó en Europa primero, después a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues eso tuvo mucha repercusión. Freud era judío, entonces también tuvo que huir de los estragos de la guerra, y eso también tuvo efectos en el desarrollo de sus teorías. De ahí, pues, algunos psicoanalistas emigraron a Estados Unidos y a Latinoamérica, específicamente en Argentina. De ahí la teoría se fue expandiendo a mediados del siglo XX y sobre todo más bien ya pasados la mitad del siglo XX, entre los 60s y 70s, la teoría psicoanalítica tomó demasiada popularidad en México. Entonces se empezó a implementar en las universidades, también en la formación de profesionistas del área de la terapéutica, la psicología. Y así se fue tomando un rumbo. A la fecha la teoría es vigente, sigue siendo aplicable en términos terapéuticos y de investigación. Y se ha estado nutriendo con aportaciones de nuevos descubrimientos en psicoanálisis. Hay investigadores principalmente aquí en México y en Argentina sobre esta área. Y bueno, al menos los conceptos básicos propuestos por Freud, pues siguen estando vigentes. Todavía no se ha encontrado algo que cambie ese paradigma. Ok, esto hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Comentario? Maestra, pues creo que es como cuando algo nuevo siempre se descubre, ¿no? Siempre hay como un tipo de rechazo hacia estas nuevas teorías, pensando que no tienen bases, pero conforme
algunas se van aceptando y otras se van rechazando con base en el tiempo y observando los cambios que hay tanto en la sociedad como en los padecimientos, es parte como del crecimiento del mismo conocimiento, ¿no? Así es. Sí, siempre lo nuevo es escandaloso y a veces también provoca como rechazo y miedo por parte de las personas y la comunidad científica. Ok. Bien, perdone, estoy viendo que faltan 2 minutos para que se cierre la sesión. La voy a reiniciar y retomamos desde acá. Claro, maestra. Bien, gracias.